Seguimos nosotros y ahora vamos a entrar a la sección Ciudadano Informado, que es realmente interesante. Un tema que es no menor, porque hace 499 años, que se van a cumplir ahora el 31 de octubre, fue el inicio medio consensuado, digamos, de lo que es la Reforma Protestante, cuando Lutero clavó sus tesis en la Catedral de Wittenberg. Y de ahí nacieron también varios movimientos bien interesantes con el Renacimiento, pero grandes democracias que tienen raíces por ese lado, países como Alemania, Holanda, Suiza, posteriormente, bueno, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, es no menor porque aquí en Chile tenemos una cantidad muy alta de iglesias evangélicas o protestantes y queremos saber qué es lo que piensan estas iglesias y lo que piensa la comunidad que tiene como base la Biblia, que es, no sé, 80% o 90% en el país. Y para eso estamos con el teólogo, pastor protestante evangélico, don Carlos Mena. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Raúl, gracias por tu invitación. Bien por aquí, gracias a Dios, como tú bien dices, preparándonos ya para este gran acontecimiento mundial, como va a ser la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Va a ir mucha gente a Ginebra. De hecho, ya hay planes de vuelo para allá que se están programando distintas congregaciones a nivel mundial. Y no solamente va a significar la participación del mundo protestante evangélico, sino que otras corrientes religiosas también, como la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, van a estar presentes. De hecho, ya han hecho algunos comunicados respecto a este tema. Conversaba con el obispo el otro día, él mismo me contaba y me preguntaba y hablábamos de este tema que es bien interesante. Bueno, pero partir de lo importante que es ser ciudadano, incluso en Ginebra, en varios países del área reformada, fue muy fuerte todo esto de ser ciudadano como tal, digamos. Bueno, yo pienso que, así como lo relata la historia, que la participación de cada cristiano que asumía bien su rol como ciudadano, como hijo de Dios, como cristiano, llevó a que justamente estos movimientos importantes religiosos tuvieran su peso, tuvieran, ¿no es cierto?, un significado importante para hacer cambios. Si no asumieran esas responsabilidades tanto religiosas y cívicas, ¿no es cierto?, para proponer ideas, para llevar a cabo un mejor gobierno, una mejor convivencia comunitaria, quizá el resultado hubiese sido totalmente distinto. Angela Merkel, de Alemania, hace declaraciones muy importantes sobre incluso quiere que la gente vuelva a leer la Biblia en Alemania. Claro, tú sabes que en Alemania Merkel es de la corriente luterana, ¿no es cierto? Entonces ellos, por cierto, recuerdan sus principios históricos y uno de los principios de la Reforma Protestante es la lectura de la palabra, sola escritura. Entonces es muy importante aquello, pero también la Biblia demanda de cada cristiano, de cada uno de nosotros como ciudadano, como linarense, el asumir nuestro compromiso ante Dios primeramente, como también ante nuestra comunidad. La Biblia dice muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia sobre el gobierno? En realidad, esa es una pregunta interesante porque para muchos tiene respuestas también diversas, ¿no? Pero creo yo que la Biblia habla bastante acerca del gobierno. De hecho, la Biblia es una cosmovisión que no solamente toca temas de índole espiritual, no solamente habla de Cristo, no solamente habla de la iglesia, de la vida espiritual, sino que también habla incluso de la misma creación, comenzando en Génesis, ¿no? Y también habla acerca del Estado, del gobierno. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, los gobiernos que tenía el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento Pablo habla precisamente en Romanos capítulo 13 acerca de que nosotros debemos someternos a las autoridades, al gobierno que ha establecido Dios. Y también da ciertas advertencias. Pablo también habla a Timoteo respecto a que la labor del cristiano es estar preocupado por los gobernantes, orar por los gobernantes. Entonces la Biblia relata justamente cómo el gobierno debe estar centralizado en buscar, yo creo, en tres áreas importantes, ¿no? La justicia, la libertad y el derecho que cada ciudadano adquiere, ¿no?, por naturaleza al nacer en alguna nación, en este caso en nuestro país. O sea, que le resguarden las garantías, digamos, de ser ciudadano de la persona. Claro, uno de los puntos principales del Estado es velar por proteger, ¿no? Proteger la libertad de cada ciudadano, proteger el que en esa libertad tenga acceso al estudio, a la salud. El Estado debe velar para cuidar de los derechos que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos y castigar a aquellos que quieran violar nuestros derechos, ¿no? Entonces, yo pienso que el creyente, ahora que estamos en las elecciones, debe pensar en que sus candidatos
¿cuáles de estos buscan tener una mejor cercanía al propósito del gobierno que Dios ha establecido en la Biblia? O sea, podemos decir, la Biblia indica, da ciertas directrices, cómo se debe votar. Claro. Y una de esas directrices justamente que el creyente o la persona que quiera buscar un candidato que identifique de alguna manera su fe, esta tiene que estar endosada justamente con lo que la Biblia a nosotros nos dice como parámetro para tener un mejor gobierno. Y nos alienta a nosotros como ciudadanos, como cristianos, a ejercer ese voto, considerando cómo debemos pensar en aquellos que vamos a dar el voto, ¿no? No pensar en que a lo mejor uno dice, porque mi familia en toda la historia ha votado por el partido izquierda o derecha, o porque esta persona es una buena persona, o porque es cristiano o no es cristiano, sino que buscar el hecho de que esos candidatos busquen en sus propuestas tener una cercanía con el propósito del gobierno que Dios establece en la Biblia, y que es, como digo, por lo menos esos 3 puntos, ¿no? Porque sería bastante hablar acerca de eso. Justicia, se habla de justicia protectiva y de justicia punitiva. La justicia protectiva... Expliquemos esa cosa, claro, la protectiva. La justicia protectiva tiene que ver con que el Estado, el gobierno, se va a preocupar en proteger a los ciudadanos, otorgándoles el cuidado para la libertad que nosotros tenemos. La libertad, ¿no es cierto?, de el estudio, la educación, la salud, las cosas básicas. Protegernos de aquellos que quieran violar nuestros propios derechos. Protegernos en cuanto a la libertad de expresión, ¿no?, en la fe, etcétera, etcétera. Y la punitiva, la justicia punitiva tiene que ver con que el Estado aplica, sanciona y castiga a aquellos que van a violar nuestros derechos. No en vano lleva el garrote, dice por ahí Pablo, o la espada. Justamente, en Romanos capítulo 12, Pablo plantea aquello, que hay que tener temor, ¿no?, de aquel que está en eminencia, de aquel que está gobernando, porque él va a aplicar esa justicia. Pero uno piensa, el contexto donde se escribió la Biblia, en ese caso el apóstol Pablo, estaba con el Imperio Romano, que no eran de los más simpáticos tampoco, digamos. Pero igual claro, hay que mantener esto. Y fíjate que Cristo no tuvo una tendencia a decir, yo estoy a favor de este partido político, yo estoy a favor de este otro partido político. No, los apóstoles tampoco, ¿no? Y Cristo tampoco toma una actitud de rebelarse contra, sino que asume su condición y más bien, ¿te acuerdas de ese momento muy especial y trascendental para entender la vida cristiana, tanto en lo cívico y lo religioso, cuando Cristo toma la moneda y les dice, ¿no es cierto?, en el propio templo a los hebreos, ¿de quién es la imagen?, ¿no? Y ellos dicen, de César. Puedes dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí lo querían acorralar. La pregunta que lo que respondiera, claro, iban a pegar. Pero... exacto, y ahí se ve esta relación cívica religiosa que nosotros como cristianos asumimos, ¿no? Nuestra responsabilidad con nuestras iglesias, con nuestros hermanos, con nuestros principios cristianos, pero también una responsabilidad con nuestra ciudad, con nuestra nación, con nuestro país. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos es que somos medio violentistas para todos lados, pero Jesús fue mucho más inclusivo, más integrador. Cuando uno piensa en los apóstoles, tenía un celote, porque era el violentista, claro, pero tenía al otro lado a Mateo, que era el publicano, que era favorable a los romanos. O sea, ¿cómo andarían todos políticamente? Porque es muy distinto unos de otros. Bueno, y eso es interesante porque bien tú sabes que todos estos apóstoles que eran hebreos, en todos ellos estaba la idea, el pensamiento de que Cristo, Jesús, era el Mesías, aquel libertador político que venía a restablecer el gobierno hebreo sobre las demás naciones. Pero Jesús no venía a eso, ¿no? Él hablaba de un reino espiritual. Entonces, él fue de alguna manera equilibrando esas intenciones de los apóstoles, de tal manera que ellos llegaron al final a comprender que Jesús realmente es el Mesías, es el Rey, es el Señor de señores y es aquel que nos llama a estar dentro de un reino que es más allá de estos reinos físicos, geográficos que nosotros tenemos. Bueno, algo ahí directo que debo preguntarle. ¿El cristiano debe ejercer su voto? O sea, este domingo, ¿tiene que ir a votar o se puede quedar en la casa, se puede ir a la playa, andar? Esa es una pregunta importante, ¿no?, para el mundo cristiano, porque... Perdón, ¿antes usted va a ir a votar o lo tiraron para
para no ser acalama. ¿No lo han cambiado, no? Bueno, yo como he estado en distintos lugares, he votado en Los Andes, he votado en Talca, he votado en Chillán, ahora me corresponde acá. Vamos cambiando nuestra residencia para ejercer. Aquí para votar aquí. Claro, para ejercer, por supuesto, el voto. No, mi esposa, mi hija estamos inscritos en los registros electorales, por lo tanto, allí ejercemos nuestra tarea porque es también estar respondiendo a las demandas de Dios. El cuidar de nuestra ciudad, el cuidar de nuestro país, no solamente el orar por él, sino que el ejercer de forma activa, en este caso como un votante, este ejercicio tan importante democrático para buscar a aquellas autoridades que estén representando más cercanamente lo que es el propósito de Dios en cuanto al gobierno. O sea, Dios quiere que seamos ciudadanos completos, que incluso comprometidos, ¿no? Si hablamos de la reforma protestante que celebramos este 31 de octubre, justamente Calvino, Lutero estuvieron en esa lucha social, motivando a las personas a ser parte activa en todo lo que tiene que ver con los destinos de una nación. Y ahí debemos estar, por cierto, nosotros. Orar e ir a ejercer el voto que nos corresponde. O sea, debemos ser actores y no espectadores. Exacto, estar allí. Y la Biblia demanda de nosotros el ser activos, no ser diligentes en esta tarea. Tenemos una cosmovisión cristiana, bíblica, que engloba no solamente la parte espiritual, sino que la economía, la política, las artes, la ciencia, y en todas esas áreas el cristiano debe estar involucrado. O sea, hay una responsabilidad. Ahora, cuando uno dice, sabe que no, yo no quiero ir a votar, se queda eso. No es estar haciendo la voluntad de Dios, es quedarse remoloneando. Bueno, hay muchas personas que piensan así porque dicen, yo no veo candidatos que nos representen, ¿no? Pero para ello diría, ¿en qué quiere que representen esos candidatos sus ideas, sus pensamientos? ¿Van a representar el que sigue la tradición familiar? ¿Van a representar el que le va a brindar para usted personalmente una mejor economía? No, el candidato para el cristiano, para el creyente, debe representar esa propuesta en que ese gobierno que va a ejercer debe ser un gobierno que se acerque lo más posible a lo que la Biblia enseña. Como yo decía, que el Estado, el gobierno debe ejercer esta justicia protectiva y punitiva, es decir, preocuparse de que tengamos libertad, preocuparse de que tengamos nuestros derechos, preocuparse de que haya justicia, ¿no? Esa justicia que engloba estas áreas que yo anteriormente mencionaba. Entonces, puede que sea un cristiano, puede que no sea un cristiano. Mira, hay una ilustración interesante para ello. Si usted tiene problema al corazón y quiere buscar un médico cardiólogo, ¿no? ¿Cómo va a buscar un médico cardiólogo? Va a buscar un médico cardiólogo aquel que le va a decir, si vienes a mí yo te voy a dar un teléfono. Voy a ir a ese médico cardiólogo porque es el más barato. Voy a ir a ese médico cardiólogo porque es cristiano. No. Uno va al médico cardiólogo buscando a aquel que sabe cómo funciona el corazón y que sabe cómo correctamente va a ayudarle a que pueda llevar una vida normal. Entonces, en lo que es el tema del Estado y del gobierno debe ser así. Hay muchos cristianos que no saben la función del Estado y quieren votar por lo que creen, ¿no? Pero hay muchos que no son cristianos que sí saben la función del Estado. Y hay que separar lo que es la iglesia y el Estado. Y el Estado bíblicamente debe cumplir a lo menos esas tres áreas que yo he mencionado, la parte de la justicia, la libertad y el protegernos como ciudadanos en cuanto a los derechos que nos corresponden. A veces nosotros somos todos, nos dicen algo y somos muy crédulos. Había una congregación que era de Berea, que ellos siempre, a ver, vamos a comprobar que estas cosas son así, investigaban, estudiaban, y es lo que debería hacer también un cristiano cuando ve un candidato, o sea, investigar si es así y votar por los mejores. Por supuesto, hay que hacerlo así. Y el líder de la iglesia también debe orientar, debe guiar, yo creo. Por estas mismas pautas, digamos. Justamente. Pero hay congregaciones donde es tabú el tema de la política. Dicen, no hay que conversar de política ni de deporte porque eso va a provocar rencillas. Yo creo que no. Los temas que más debe abocarse la iglesia son aquellos temas que están en la conciencia colectiva, ¿no es cierto? En este caso, en las votaciones, las personas orientarles, guiarles con principios claros. Yo he tenido... Sobre los principios, me imagino. Claro, yo la cosa contingente. He tenido distintas reacciones frente a ese tema. He expuesto en la iglesia los candidatos que van a propuestas, ¿no? Hablar un poquito acerca de ellos para orientar a aquellos que preguntan ¿por quién vamos a votar? ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestro voto? No decir precisamente debes votar por este, no, sino que
de forma global mencionar cuál es la propuesta de cada uno de ellos y si esa propuesta se acoge a los principios que la Biblia nos enseña, ¿no? Y la propuesta que los mismos candidatos hacen, sí. Por supuesto, por supuesto. Pero hay que estar informados, yo creo que ese es el asunto, y ejercer el derecho a voto. Informados, y si no están informados, bueno, yo pienso que el buen cristiano, debe asumir esa tarea. Fíjate que la reforma de Juan Calvino en Ginebra asentó un principio importante que es el acceso a la información. En Ginebra está la oficina central de Internet, ¿no? ¿Y por qué? Porque en Calvino estaba la visión de que todos deberían tener acceso a todo. En ese entonces solamente la Iglesia romana tenía acceso a muchas cosas que eran privadas para el pueblo. Pero Calvino establecía ese principio, no, el acceso debe ser igual para todos, para votar en conciencia, para tener claridad en lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Y para enseñar a su gente de forma adecuada. Es interesante pensar que en Ginebra está la sede de muchas, la OMS y varias, precisamente por eso, porque Calvino fue el que partió con muchas de estas cosas. Exacto. Bueno, quiero agradecer mucho esta conversación que nos da orientaciones generales. Hay que ser, entonces, desde el punto de vista bíblico, un ciudadano informado. Exacto. Y ejercer ese derecho a voto. Espero que exacto, todos lo puedan hacer este domingo. Claro que sí. Ahí motivar a los hermanos en la iglesia a que vayan, ejerzan su voto, oren a Dios, que Él les guíe, que Él les ilumine, pero cumplamos este deber cívico que por derecho propio nos corresponde, ¿no? Y elegir a los que saben. Ejercerlo. Por cierto, elegir o votar por aquellos que, como decía, sean aquellos que están proponiendo algo más cercano a lo que la Biblia enseña respecto a un gobierno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ciudadano informado, hemos visto una visión desde la teología protestante y ese deber de que usted debe tener información y además ejercer su derecho a voto. Muchas gracias.